Vale, Yes. vale. Lo único, ¿quién es? No sé, Eduardo, ¿eres tú el responsable? O sea, bueno, está compartiéndose esta pantalla, ¿verdad? Sí. Vale. O sea, podéis compartir vosotros, ¿no? Sí, fenomenal, ya está. Genial. Vale, pues falta un minuto, a ver que vuelva todo el mundo. Vamos con gente ahora. Si estáis ya todas por aquí, por favor, lo primero que os vamos a pedir es que pongáis la cámara, ¿no? Ya que tenemos a nuestras invitadas, yo creo que está bien recibirlas de buena manera. ¿No? Sí. Wow, Sí, venga, vamos a empezar. Bueno, esta va a ser la primera de varias charlas en la que vamos a intentar traeros a determinadas figuras, ¿no? Emergentes, tanto del mundo de la arquitectura como de algunas, digamos, de campos un poco periféricos a la misma, que nos parece que pueden ser interesantes traer al contexto de la unidad, tanto por temas relacionados más como con la globalidad de la arquitectura contemporánea, como de los temas específicos que estamos tocando nosotros durante el curso. Para las primeras invitadas que hemos traído, vamos a contar con la compañía de las chicas de Casa Antillón, que son Marta Ochoa, Ismael López, Josi Negrín y Manuel Álvarez. Algunas de ellas pasaron hace ya algún tiempo por esta unidad, como muchos otros, y es un gustazo ver cómo, ¿no? Una de las cosas que a mí por lo menos más me interesa de lo que hacen es ver cómo han encontrado como su propia práctica profesional dentro del ámbito de la arquitectura, que a mí es algo que me parece que evidencia, ¿no? La contemporaneidad que estamos viviendo ahora mismo en la disciplina, ¿no? En la que es bastante necesario que cada uno de nosotros y nosotras encontremos nuestro propio tipo de producción arquitectónica. Ellos, bueno, llevan trabajando juntos desde el año 2016, pero cuando se hacen más conocidos o toman más relevancia, yo creo que es cuando realizan la primera exposición que da nombre un poco al colectivo, que es Casa Antillón, que se hizo en el año 2019, ¿no? En la que un espacio doméstico se convirtió por un tiempo reducido en un espacio expositivo, ¿no? Luego la experiencia se repite en un par de ocasiones más, que ya nos contarán ellas mejor, pero siguiendo una línea que ahora a mí me gustaría comentar que es bastante interesante. Ese mismo año se produce un solo show en Casabanchel, donde invitan a más de 56 artistas nacionales e internacionales en un evento efímero a jugar con el espacio ahí de Casabanchel. Y recientemente, en junio de 2020, ¿no? Nos invitaron a experimentar los paisajes de la Casa de Campo madrileños de una manera bastante peculiar. Yo creo que, o lo que a mí más me interesa del trabajo de Casa Antillón, más allá de las obras expuestas o del comisariado expositivo que realizan, es lo que yo creo que conforma su práctica, digamos, más disciplinarmente arquitectónica, ¿no? Y es la capacidad de entender, y yo creo que esto es bastante revelador, que la forma en que tenemos de performar los espacios no es fija, sino que es deudora de las historias que nos han contado sobre cómo debemos performarlos, ¿no? Y que de alguna manera hemos olvidado haber aprendido. Yo creo que esto se hace muy evidente, ¿no? Y ellos lo identificaron de manera previa cuando hace unos meses nos encierran a todos dentro de nuestras casas y de repente nos damos cuenta que es un espacio público, ¿no? Que jamás habríamos pensado que podía tener unas reglas de uso como las que ha tenido durante estos meses, pues se convierte en una zona de exclusión humana en las que incluso los horarios de salida están completamente regulados, ¿no? Y es cuando nos damos cuenta que aquellas, ¿no?, instrucciones de uso de la ciudad no son fijas y que pueden performarse y pueden cambiarse. Y creo que esto es con lo que ellas trabajan, tanto, bueno, en las 3 horas que yo creo que hoy nos van a presentar, tanto ya sea convirtiendo un espacio doméstico en una sala expositiva, como convirtiendo un espacio público, ¿no?, en un espacio que durante esos meses de cuarentena habíamos olvidado el lujo que era disfrutar de ellos, en una experiencia completamente diferente. Entonces, pues nada, chicas, es un gustazo teneros aquí y adelante, bienvenidas. Gracias. Vale, muchas gracias. Gracias por esa introducción.
Sí, total. Nos hace mucha ilusión, obviamente, estar haciendo esta... Oye, me oigo fatal, me oigo como el idiotizador. Dios, no puedo hablar. Bueno, Fatal. Perdón, nada, chicos, bueno, no puedo empezar gracias. yo porque no puedo. Se nos escucha bien, ¿verdad? A ver, ¿se nos escucha guay? Sí, se escucha bien, Sí. yo os escucho bien. Vale, o sea, es que, bueno, estamos cada uno ahora mismo, Ismael y yo estamos en Madrid, pero yo sí está en Galicia y Marta está en Londres, entonces también hemos tenido problemas para intentar compenetrarnos. Pero bueno, oye, Aquí estamos. gracias a, ¿cómo se llamaba? ¿Era Carlos? No, ¿cómo era el chico de antes? Marcos, también porque nos ha encantado lo del Virrey y todo lo que nos estaba contando. Digo, ojalá habernos hecho eso. Ojalá en me lo clase. hubieran... Pues no puedo hablar, chicos, de verdad, me oigo repetida. Marta, ponte cascos. Si te pones auriculares, funciona bien. Pero llevo, o sea, claro, creo que tengo que cerrar una de las cosas porque llevo el ordenador, o sea, tengo el ordenador y el móvil. Entonces, Tienes por que eso. quitar una cosa, Marta. Exacto, muy bien, chicos. Pero solamente con que mutees el móvil, por ejemplo, va bien. Exacto. Sí, no, esto... Es que nosotros no sabemos cómo es la universidad a distancia todavía, claro. Ya me Hemos nota. pillado, por suerte, fuera de la uni. Ahora se me oye, perdón, ¿eh? Sí, se te escucha, Ahora Marta. perfecta, sí, ahora perfecta. Y se me ve también, ¿o no? Perfecto. Bueno, Sí, se te ve un Marta, se te ve cuadradito. que es lo importante. Eso da igual, ya, claro. Bueno, chicas, vamos a presentaros Casa Antillón. Venga. Venga. 3 casas, casos. Exacto. Así lo hemos querido Bueno. llamar. Casa Antillón nace, como bien ha explicado Eduardo, hace unos cuantos años, hace 4, pero bueno, realmente nace con Casa Antillón, que fue una primera exposición, un experimento que hicimos en la casa de uno de nosotros, bueno, en mi casa, y bueno, era una especie de exposición de arte emergente. Todo esto, bueno, nació de una investigación que realizamos en la propia universidad, en la que se analizaba el arte dentro de los espacios domésticos y cómo iba cambiando el espacio expositivo, cómo cambiaba la forma de entender este arte, ¿no? Que también lo ha explicado Eduardo con la performatividad del espacio, cómo se cambiaba, cómo podíamos percibirlo de manera diferente. Y bueno, un poco este proyecto salió de la universidad y nosotros 4 lo que hicimos fue transformarlo en realidad con el propio proyecto de Casa Antillón, ¿no? Entonces, esto fue una pequeña acción que hicimos en la universidad. Al principio todo pues estaba muy dentro de la universidad, en el salón de actos, ¿no? Hicimos una pequeña comida en la que decidimos qué es lo que iba a ser Casa Antillón. Ahí invitamos a todo el mundo que quisiera sentarse con nosotros para hablar sobre arte, discutir este tema de los espacios domésticos, los espacios positivos o cómo los espacios alternativos pueden tener una significación en el arte. Y pues bueno, este fue un poquito el germen en el que a través de montar un salón en la universidad decidimos hacer una exposición luego en el piso, ¿no? Nos parecía interesante, según el trabajo que estaba desarrollando Ismael, es cómo un espacio que está planteado para alojar pues, nuestra vida cotidiana, como es una casa, cómo cambiaba esa especie de domesticidad a través de incorporar otro elemento que era un poco ajeno, digamos, como es una intervención más artística o de comisariado. Y por ello también nos hacía como gracia esta idea de experimentar trayendo de repente la propia casa, porque estos son muebles de la casa de Ismael, a la propia universidad, ¿no? En plan, cómo esas acciones sacadas de contexto empezaban a interactuar entre ellas, ¿no? Y de hecho fue bastante divertido porque, bueno, la gente se sentó y comió con nosotros. Claro, bueno, sí que salieron ideas, salieron muchos temas. Y bueno, de hecho luego también pegamos estos carteles en la universidad que no tuvieron mucha respuesta. Pero estos carteles estuvieron puestos para que todo aquel que quisiera sentarse con nosotros a hablar sobre arte o hablar sobre estos temas que pudiera venir a la propia casa a hablar con nosotros y a ver un poquito cómo montábamos este proyecto. Y bueno, realmente sí que tuvimos alguna propuesta. ¿Marta? Sí, perdón, que este fue el open call que realmente hicimos para la primera exposición, o sea que a las primeras personas que invitamos a participar en la exposición fue a la gente de la escuela. Lo que pasa es que, bueno, parece ser que el plano físico... Recibimos una propuesta de la escuela, es decir, nosotros esto lo enviamos a colegas que les podía molar y tal, y pues ellos pues sí que participaron, pero en la escuela esto lo posamos. Es verdad que no pedimos permisos y muchos nos los quitaron porque siempre nos lo quitan, ¿no? Pero sí, bueno, bien.
Y luego, bueno, lo que queremos hablar sobre todo en esta reunión es un poco, bueno, sobre los 3 proyectos, como ha explicado Eduardo, y bueno, Sí. vamos a hablar sobre las capas del Nosotros, proyecto. claro, vamos a explicar un poquito primero de manera general cómo creemos que, creo que no hay nada conclusivo en realidad de Casa Antillón, pero cómo creemos que se construye una Casa Antillón como la hemos construido nosotros. Y... ¿escucha algo? Y bueno, entonces primero vamos a hablar un poco sobre esas capas que construyen como esta nueva como arquitectura, ¿no? Que nosotros planteamos. Entonces primero es como que nos enfrentamos a inventarnos un encargo, porque al final es como no acabamos de salir de la universidad hace un año y no tenemos encargo. O sea, es una cosa como súper de manera natural, ¿no? Y, y luego como también como inventarse los clientes al final, como que creo que en la unidad se trabaja mucho como con el cliente y con esta especie de prototipo y trabajamos con un prototipo de algo que no sabemos realmente lo que estamos haciendo, pero sabemos que igual llega un momento en el que se materializa como un producto arquitectónico que se pudiera como incluso pues pedir por un encargo de un cliente más real, ¿no? Vamos pasando como las imágenes. Isma, las estás pasando tú, ¿no? Ah, vale. Chachi. Y entonces también como una capa del proyecto sería como una manera de logística. Al final nosotros trabajamos con planos, con una dimensión material de lo que sería una exposición. Y justo en la primera exposición ya desde el primer momento te das cuenta del cambio de significado que puede tener sacar todos los objetos de una casa. ¿Cuánto ocupa una casa? En realidad, al final te das cuenta en el hacerlo que una casa puede ocupar de 90 metros cuadrados, en este caso la de Ismael, pues 3 coches. Y como eso ya te cambia totalmente la manera en la que concebimos una casa, ¿no? Entonces sería esa parte como luego de la figura del arquitecto como comisario, que al final es una cosa que no nos hemos inventado tampoco, pero que creemos que es una cosa que se puede llegar a experimentar muchísimo más y es un objetivo nuestro como tratar de comisariar, entendiendo, actuando de negociador entre el artista y un espacio, ya sea una casa o sea un parque. Y como en esa negociación también buscamos potencializar de alguna manera o potenciar el espacio en sí, como surgen de repente pequeñas cosas que en determinados lugares que creías que no iban a surgir, pero en esa negociación pues surge de repente la ocupación de un agujero dentro de un parque o de una esquina que igual pasaba desapercibida totalmente. Y luego también como comisariado, como esto no es una escuela de arte sino de arquitectura, pues no entraremos mucho a hablar como de cómo se construye nuestro comisariado, pero bueno, por resumir, nuestro comisariado se basa prácticamente en recrear de alguna manera nuestro feed de Instagram de una manera totalmente material, al final con todas sus consecuencias, con unas consecuencias estéticas y de diversidad formal y de formato, que al final es la manera en la que ahora mismo se consume el arte y cualquier tipo de creación contemporánea en Internet, con una cosa detrás de la otra sin tener en cuenta como, o sea, creando links totalmente nuevos, ¿no? Y luego otra capa del proyecto sería como la performatividad del espacio, como generar también o como meter cuerpos que habiten esos lugares de una manera totalmente peculiar. Entonces, sí trabajamos también de una manera con las artes vivas para que pueda también potencializar ese espacio de una manera como que igual no se había hecho de otra manera. Luego, una capa totalmente importante para nosotros es el papel del visitante. Como hay que tener en cuenta que el visitante es también constructor del proyecto arquitectónico y como al final es el ingrediente en realidad más difícil de controlar, pero que trabaja desde lo posible y lo indeterminado y lo inesperado, que creemos que es lo más importante de Casa Antillón, que se generen como esas cuestiones totalmente inesperadas, ¿no?
luego hay una cuestión como de que, bueno, tampoco nos vamos a meter mucho, pero de la comunicación, que al final está en el plano totalmente al mismo nivel que el proyecto en sí. Y como queremos como construir un universo que tampoco se pueda como etiquetar de alguna manera para ser independiente de cualquier tipo de disciplina, ya que estamos como trabajando con tanta disciplina, pues si generamos un universo totalmente como enigmático, creemos que es como muy fructífero, ¿no? Y bueno, estos son como vídeos tal. Siempre cuidamos muy bien como el proyecto de comunicación para, pues eso, Sí. para que sea bueno, pues lo que hemos contado antes de pusimos carteles en la universidad y no los vio nadie, y nos curramos un poquito más en Instagram y fue bien, ¿sabes? O sea que el tema de la comunicación al final sí que juega un papel importante porque es la forma de la que tienes de llegar a la gente, de alguna manera, así de... Justo. Es el nexo, es el medio. Y luego esta cuestión como de lo inesperado, que, o sea, nosotros partimos de lo doméstico por una cuestión de necesidad total, porque es lo que tenemos en nuestras manos, pues una casa pues es lo que hacemos. Pero al final como que la capa igual más importante de Casa Santillón es una dimensión como social, que donde lo doméstico en un principio se partía de ahí, pero luego al final el encuentro y el que todos los artistas estén allí, el que todos los participantes, los visitantes estén allí, al final es como la dimensión más importante del proyecto. Y bueno, entonces ahora os vamos a presentar los 3 casos, las 3 casas de Casa Santillón por ahora, y que, bueno, primero es la Casa Santillón, luego en Casa Banchel, que en realidad se llama solo Show, Casa Santillón por Casa Banchel, y luego Casa Santillón por Casa de Campo, Edén. Así que adelante, creo que Isma, ¿no? Sí, el dueño de la casa, el anfitrión. Estáis silenciados, chicos. Perdona. ¿Ahora? Ahora mejor. Ahora mejor, mucho mejor. Gracias, gracias. Vale, gracias Marta. No, que aquí nos parece muy importante sobre todo ese cambio de escala, ¿no? De haber ido de un piso muy pequeñito de 90 metros cuadrados, bueno, muy pequeñito, pequeño. Menos. Que de a hecho una tiene nave. menos de 90. Tiene menos de 90. 76 90, diría. 90 76. construidos. 90 habitables eran menos. Con patio. Entonces, luego a una nave industrial, más de 300 metros cuadrados, a pasar a un parque de 1000 hectáreas. O sea, una... De 1700 hectáreas. Era realmente una abrumador. ciudad entera. Nos ha gustado también. O sea, tiene era que ver abrumador. Era abrumador, exacto. Y bueno, pues lo que nos gustaría explicaros un poco ahora es un poco en orden cronológico ir explicando cómo se ha ido desarrollando el proyecto pasando por las 3 casas y contaros un poco las experiencias que hemos ido sacando, los aprendizajes que hemos ido teniendo de cada uno de los casos de estudio para, bueno, pues de alguna manera que sepáis pues qué hemos intentado entender de todo esto. El primero, que es el que ya hemos hablado un poquito más de él, que es el que llamamos piso piloto de arte emergente, Casa Santillón 1, que fue bueno, el que se produjo en esta pequeña casa. De aquí nos gustaría contaros sobre todo cómo fue este proceso en el que a través de unas conversaciones llegamos a hacer una exposición de arte pues, que se podía llamar exposición de arte, ¿no? Fue pues, bueno, con estas reuniones de las que os comentábamos, fuimos escogiendo diferentes lugares o rincones de la casa, colaborando con los diferentes artistas, y entonces lo que nos parece muy importante de este espacio es estos diálogos o estas ficciones que se producen en un espacio pequeño entre estos lenguajes artísticos que tenía cada uno de nosotros, estas inquietudes que cada uno de nosotros iba sacando a través de ir desarrollando en el propio espacio cada pieza, ¿no? o cada obra. Entonces, bueno, lo que nos gustó mucho es que la exposición se reguló por sí misma, o sea, tanto comisarios, o sea, nosotros, como artistas, como el visitante, formaron casi como una unidad que funcionaba y la exposición iba casi mandando lo que iba pasando en cada momento. De repente había muchísima gente, no podía entrar nadie, se rompía alguna pieza, pero todo estaba siendo como muy efervescente. Luego hubo momentos en los que se quedaba vacía, o sea, las piezas entre sí, al traerlas a ese espacio tan pequeño, empezaron a vincularse a la propia casa, pues por ejemplo, como hemos visto antes, el cuadro que colgamos en el patio ya casi que pertenecía a ese patio, o la pieza que pusimos en el retrete.
vemos aquí, por ejemplo, pues es un poco como las piezas iban hablando con la propia casa entre ellas y luego la casa se transformó también en parte del decorado, como en esta habitación que ya no nos cabían las cosas en los coches y terminó siendo un decorado estupendo para una de las performances que era un hábitat en el que, bueno, pues estuvieron tomando el té relajadamente. 4 personas 4 desnudas. personas. Y empezaron 2 personas desnudas, pero se fueron animando y la gente se iba desnudando y se iba metiendo a la performance. Y esto como telón de fondo, que estaba oscura, Claro. y no se veía realmente, o sea, no se veía esta bolsa. Esta Nadie bolsa sabía. era camuflada. Nadie sabía que debajo había portátiles, sofás y la gente estaba ahí haciendo pues un poco de todo, ¿no? Y nada, un poco pues queríamos contaros un poco pues cómo fue el primer montaje, ¿no? También estábamos con muchísimos nervios de ver pues qué pasaba, ¿no? Cómo iban a ser esas performances. Nos parecía muy importante que, claro, al ser un espacio que no tiene esa presión de la institución, ¿no? Que todo es por voluntad propia, lo queríamos hacer y queríamos ver qué pasaba, pues claro, al final la libertad absoluta lo que te da también es un poco de descontrol y desorden, pero que luego todo va encontrando su espacio y su momento y su manera de, no sé, de ordenarse de alguna forma, ¿no? Y bueno, un poco lo que nos parecía muy importante era que viésemos cómo estas piezas se están vinculando a la casa y cómo también a través de diferentes agentes que nosotros nos dimos cuenta en su primer momento que eran muy importantes en el mundo del arte contemporáneo o en la manera de entender una exposición o que nosotros entendemos exposiciones como cómo se activa ese espacio, ¿no? A través de diferentes performances, diferentes artes vivas o acciones en vivo que lo que hacen es que mantienen una tensión dentro del espacio y mantienen un poco la coreografía de todo y que todo vaya siendo como guiado. Y bueno, tuvimos la suerte de que nos prestaron un teatro en el que pudimos hacer una pequeña fiesta. Hola Valeria. Y tuvimos, bueno, pues ese after de Casa Antillón que lo llamamos, que bueno, pues el teatro Montacargas, que es un teatro que creo que ahora mismo ya no funciona, no ha sobrevivido a esta crisis, pues la verdad es que fueron muy amables de dejarnos el espacio. Y a nivel logístico nos vino muy bien, que es algo que aprendimos también de esta exposición, porque llegó un momento en el que había mucha gente y gracias a una amiga nuestra que hizo como de portera y fue regulando que subieran a la casa solo de 15 en 15, como los grupos de personas, pues así la gente salía de la exposición y iba a otro espacio físico que era este teatro donde ocurrían como todas las actuaciones de los DJs y demás. Y entonces aquí a veces se generaba un flujo entre la casa, la calle y el teatro que hizo que todo funcionara de una manera bastante soportable, vamos a decir así. O sea, como claro, que, en esta exposición, en la siguiente exposición, además, la calle tomó una relevancia muy importante dentro de este espacio de la casa, que luego os lo contaremos, que también es muy, muy importante cómo entra en juego la calle. O sea, es interesante saber que en este caso disponíamos de 2 espacios distintos, ¿sabes? Sí. Y bueno, queríamos poneros así, después de cada exposición, a modo casi como de catálogo de la exposición, hacemos un pequeño vídeo recopilatorio para que, bueno, que no se pierda en el olvido, ¿no? Y queríamos como enseñaros un poco, pues, para que veáis lo que fue. Dura un minutito tampoco. Sí, o sea, no os aburráis. Es importante porque una de las cosas que nos hemos dado cuenta a través de hacer una exposición es de lo mágico que es estar ahí y que es vivirlo, ¿sabes? En plan, a nosotros siempre decimos que hay que hacer buenas fotos, hay que hacer buenos vídeos, tal, pero al final todo nos sabe a poco. ¿Sabes? Que al final queda un poco, pues al final como la experiencia arquitectónica, ¿no? No es lo mismo hacerte una foto que ir a verlo. Pues aquí ocurre igual, pero al final los vídeos, de alguna manera, por esa cuarta dimensión, empiezan a acercarse un poco a la propia experiencia y al final, pues cuando los vemos, de alguna manera sentimos un poco el espectáculo de la exposición, más o menos. Por eso os hemos traído un vídeo de cada expo, pues para que de alguna manera, si no fuisteis o si vais o si no vais a las siguientes, pues que lo sintáis también vosotros. Bueno, este ha sido un poco el primero. Bueno, entonces a esta primera exposición vino una de las personas que habita esta casa de Casa Banchel, en el barrio de Carabanchel, y nos propuso que hiciéramos otra exposición en este lugar. Entonces, claro, a la hora de enfrentarnos a esta segunda exposición, el espacio era completamente distinto, era muchísimo mayor y queríamos saber qué sacábamos en claro de esa primera exposición
o qué había sido mágico, qué es lo que había funcionado de esa primera, para trasladarlo a la segunda ocasión, ¿no? Entonces, claro, al tener un espacio tan grande, la estrategia que teníamos en la casa de Ismael no funcionaba porque, o sea, en la casa de Ismael estaba todo bastante colmatado porque había 36 como que todo, se nos quedaba grande, ¿no? Entonces, lo que se nos ocurrió fue, bueno, como ha dicho antes Josi, contactar a artistas y demás que nos interesaran por Instagram, que no tuviéramos tampoco, o sea, no era como en la primera que teníamos más relación con algunos de ellos de aquí de Madrid, sino que aquí queríamos conocer a gente también de fuera, contactar con artistas de Sudamérica y de Europa, y entonces los contactamos para tener esa dimensión virtual como físicamente en Madrid. Entonces, lo que se nos ocurrió fue proponerles a cada artista que entendiera el espacio como si fuera un solo show, o sea, como si todo en la casa de Casa Manchel fuera para ellos, ¿no? Entonces, de esta manera no sabíamos muy bien a la hora de enviarles el dossier a los artistas dónde se iba a colocar cada uno. Y eso es lo que nos parecía también muy interesante, porque entonces pensábamos que al yuxtaponer todas las capas de estos solo shows, se generarían unas negociaciones entre los artistas que podrían ser como muy sugerentes a la hora de que entre ellos mismos se conocieran y demás. Porque, bueno, antes también lo he dicho yo, sí, pero nuestro objetivo era que todos los artistas pudieran venir a esta exposición y el presupuesto que tuvimos, que era muy reducido, se empleó entero para transporte de obras y de artistas. Entonces, claro, eso es una cosa yo creo que es peculiar de Casa Antillón, que es que más que una exposición lo vemos como un evento y lo vemos también como un lugar en el que existe, o sea, en el que la gente se pueda relacionar y se puedan conocer y dé pie a futuros proyectos entre los artistas, ¿no? Entonces, bueno, estas fotos me parece que son un buen ejemplo de esta imagen de solo show, ¿no? De que podría ser una exposición para un artista, como que en estas fotos no podemos observar lo que luego realmente fue. Por ejemplo, perdón, es la habitación donde se puso una chica de Bilbao y ella colmató todo el espacio con sus unicornios, ¿no? Entonces, la cosa es que al justaponer todos estos artistas se convertía el espacio en una especie de collage, ¿no? Que era un poco el ejercicio que nosotros queríamos que ocurriera. Entonces, creo que en la siguiente foto... Ah, no, perdón. Bueno, sí, bueno, aquí ya se empieza a ver un poco. El caso que, perdón, el caso que esta fiesta, ¿no? Dijimos, bueno, ¿y cómo acotamos el tiempo, ¿no? Porque siempre es como el espacio y tiempo, ¿qué hacemos con ello? Entonces, de la primera exposición, que duró 3 días, nos dimos cuenta que realmente el día que fue el día más mágico y en el que sentimos que realmente todo funcionaba bien, fue en el momento de el día de la inauguración, ¿no? Entonces se nos ocurrió que a pesar de traer a más de 50 artistas de varios puntos del mundo, que la exposición durase solo 24 horas porque queríamos que fuera un opening y clausura constante. Entonces, bueno, el montaje igual duró como 10 días y la exposición se condensó y duró 24 horas, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Un poquito menos porque tuvimos algún problema técnico con la policía, pero bueno, a las 6 de la mañana abrimos y la verdad es que fue muy gracioso porque eso hizo que es un poco lo que hablábamos de estar siempre también pendientes de lo inesperado, que el tipo de gente que llegaba a la exposición pues era muy diverso, que es algo que nos gusta mucho, ¿no? Que por la mañana a las 6 podía llegar alguien de after o alguien de madrugón porque luego se tenía que ir a otra parte. A la hora de la comida había familias, perros, niños, luego por la tarde que teníamos DJs como que el tono se puso como más festivo y al final pues eso, era un poco como que nunca sabíamos muy bien qué es lo que estaba pasando. Y nada, y una cosa muy especial que pasó es que había tanta gente al final que es como que al evento se le dio la vuelta porque al final casi todo ocurrió en la calle y es algo que nosotros tampoco sabíamos que iba a ocurrir, ¿no? Y casi fue como lo más interesante de esta exposición, que al final el espacio se dio la vuelta y yo creo que ocurrieron más cosas y más relaciones en la calle que en el propio espacio. Sí, de hecho esa fue una gran tarea de tener que, bueno, pues estar muy pendientes porque, no sé, como veis en las fotos, eso es una cosa que nosotros tampoco hemos perseguido de un modo, en plan, no era nuestro objetivo, pero es que venía mucha gente
mucha gente y llegaba a ser imposible ver la propia expo. Entonces nosotros intentábamos regularlo, colgamos el cartel de aforo y vamos haciendo que la gente entrara en grupos de 50 en 50 para que todo el mundo pudiera verlo y tal. Pero claro, es lo que hablaba antes Ismael, que de repente se creaba esa fricción entre la gente de fuera que había hecho una hora de cola y luego la gente de dentro y las propias piezas, las propias performances y las propias obras de arte y nosotros que estábamos allí, que era un lugar especial, o sea, eran eventos interesantes. Y luego es verdad que también, por ejemplo, Marta, ayer lo comentábamos, que nuestro papel como arquitectos realmente en esta exposición, particularmente en la segunda, fue de relacionar agentes. O sea, nosotros éramos, pues teníamos que funcionar como la puerta, ver qué pasaba con los artistas, o sea, éramos coordinadores total de todo lo que estaba pasando, que no abarcábamos casi de toda la cantidad de cosas que estaban sucediendo al mismo tiempo con tantos equipos diferentes, ¿no? Eso al final, pues, es como se relaciona un poco. Bueno, y entonces ocurrió que en marzo nos confinaron. Entonces muchas cosas, como a todos nosotros, cambiaron de un modo en el que pues, nos estamos adaptando y nos adaptamos. Ni Antillón 1 ni Antillón 2 ahora mismo se pueden hacer, o sea, es imposible. Y eso es una tristeza, de alguna manera, pero bueno, dijimos, pero no nos vamos a quedar tampoco de brazos cruzados. Entonces surgió, porque cada uno estábamos en nuestras casas, esta idea de Edén como pues precisamente como paraíso al que acudir, al que ir a la naturaleza y al que de alguna manera olvidarnos de nuestra propia vida en ese momento, que era estar confinados. Y entonces hicimos algo que era pues de las cosas más, no sé, casi poéticas que hemos hecho, realmente. Bueno, apareció un texto que nos enseñó o que nos recordó Ismael de María Zambrano, que clamaba precisamente por una vida poética y de esta cosa de reencontrarte con la naturaleza, ¿no? Hablaba de una manera tan bonita y que ya no se escucha, que dijimos, vamos a por ello. Y lo hicimos, entonces pues presentamos este proyecto, hablamos con los artistas diciendo, no sabemos cuándo va a ser, vamos a hacer una exposición en todo Casa de Campo, pero no tenemos ni idea de cuándo va a ser hasta que no nos dejen que podamos acudir al parque. Entonces todo el mundo estaba preparado, digamos, casi con las mochilas puestas, y en el momento en el que abrieron ya por fin los parques y pudimos, el primer sábado nos fuimos a Casa de Campo y empezamos a montar la exposición. Nosotros lo que les dimos fue 14 lugares que habíamos estado conociendo, porque nosotros Casa de Campo lo conocíamos como un lugar al que íbamos por nuestros cumpleaños y que, bueno, habíamos hecho nuestro máster, nuestro TFM en Casa de Campo, lo cual nos permitía saber muchos rincones que eran interesantes, pero no habíamos tenido una experiencia cercana con el parque. Y el proyecto quería de alguna manera recordárselo a toda la ciudad de Madrid. Tenemos un parque de 1.700 hectáreas, que creo que alguien dijo una vez que es como 9 veces el Central Park, y que, bueno, que es maravilloso y al que podemos ir. Y entonces era una manera de enseñárselo, pero enseñárselo a través de objetos o a través de experiencias que intervenían en el paisaje y que lo potenciaban de alguna manera. Algo que habíamos hecho ya en todas las anteriores exposiciones. A través de aquellos objetos que son objetos o experiencias, potenciábamos el propio lugar. Y eso es una cosa muy de arquitectos, que eso es una cosa así como muy grande, pero es verdad, en plan, eso lo hicimos porque teníamos una observación arquitectónica del sitio. Y entonces los artistas, pues al final todos se emocionaron con los lugares que les ofrecimos, y cada uno de ellos, bueno, creo que aquí ahora mismo está entre vosotros, creo que está Mateo Caro, que la foto del tronco a la derecha es de Mateo, bueno, también de Íñigo, de Inés, hubo más gente que participó, ¿alguien se nos olvida? Bueno, Jerome, vale, bueno, Ramón también, bueno, pues eso, que hay, o sea, quiero decir, la gente de la CHAM sigue haciendo estas cosas todas, o sea, porque al final seguimos, digamos, pues convirtiendo nuestras cosas a veces en edificios, a veces en objetos, a veces en experiencias espaciales, etcétera. Y cada uno de ellos pues intervenía en estos espacios de un modo muy diferente. Entonces casi como que se convertían en picnics. La gente iba allí en bicicleta,
iba para dar un paseo por el campo y cada lugar era muy diferente. Nosotros que tuvimos que recorrer todo el parque desde las 10 de la mañana que empezamos hasta la noche, era como una especie de, ¿verdad? Como de picnic, ¿no? Íbamos yendo a un sitio y nos encontrábamos con gente que, claro, que llevábamos 4 o 3 meses sin ver. Y era un lugar súper diferente al siguiente lugar. Y todo era el mismo parque. Y todo eran lugares que ya conocíamos. Pero las intervenciones cambiaban la experiencia completamente. Bueno, pues como podéis ver en los ejemplos. Claro, y eso no solo... Perdón, Manu, sí, nada. No solo había picnics alrededor de cada pieza, o sea, como que cada grupito de repente había como generado como toda una escenografía, todo un ambiente que era súper propio. Al final la apropiación del día era como totalmente, no sé, te apetecía quedarte en cada sitio, porque al final era como pequeñas casas dentro de casa de campo, básicamente. Claro, como que en este caso eran como islas de amigos y que luego además iban incluso entrelazándose, ¿no? Porque nosotros cada vez lo que hacíamos era recorrer la exposición y ir pues como avisando de lo que iba a pasar más tarde. Entonces al final en el norte del parque pues fue cuando se reunió todos los que fueron quedando, fueron ascendiendo hacia el norte y fueron ya llegando a... Entonces ya nos reunimos un montón de grupos. Vamos, fue como mucha gente. Sí, no, fue muy bonito. O sea, en este caso nos importaba lo mismo lo que son las piezas con el hecho de hacer que la gente pasara un día a la naturaleza y se juntara con más gente. Y como la manera en la que se podía hacer en ese momento era esa, al aire libre, pues eso, que en este caso también a los artistas les dimos mucha libertad o sea, total libertad para el tema de las piezas, porque es que lo veíamos como una celebración, ¿no? En plan, no... El comisariado fue muy... En la parte de lo inesperado, como que de repente también, o sea, cada recorrido, cada visitante vivía la experiencia de Edén de una manera totalmente diferente, porque la entrada, la salida, igual en Casa Antillón 1 y 2 sí estaba muy acotada, por donde tenías que entrar, por donde tenías que recorrer la exposición, pero aquí era totalmente libre albedrío, o sea, entrabas por arriba o por abajo, o sea, por cualquier sitio. Claro, y luego otra cosa también muy bonita que siempre nos ha ocurrido, y es que al final de hacer las exposiciones nos hemos enfrentado de manera muy directa al proyecto arquitectónico, lo que pasa que de una manera mucho más del comisariado. Pero una cosa de la que sí que nos hemos dado cuenta es de la capacidad de la realidad de sorprendernos ante lo que nosotros habíamos previsto. Es decir, los proyectos se prevén lo máximo que puedes y te los imaginas de la mejor manera posible, pero luego al final siempre la realidad acaba sorprendiéndonos. Y ocurrió en Antillón 1, ocurrió en de Casa Banchel y ocurrió en el parque. O sea, era como, acabamos hasta exhaustos, cansados, es decir, es increíble lo que está, o sea, lo que nos pasa, ¿sabes? Y lo que ocurre con la gente, que eso es lo bonito. Bueno, entonces... Bueno, y luego también que, claro, al final también no solamente somos nosotros 4, sino que también hemos contado siempre con todos los artistas, o sea, como que al final casi la familia ha ido como creciendo y siempre se van añadiendo, se va yendo gente, o sea, quien está disponible en ese momento va participando, o sea, es un proyecto que se construye a través de muchas manos y que va siendo todo el mundo, o sea, que por eso también nosotros no tenemos el control absoluto de Casa Antillón, o sea, es casi un ente que va por o sea, nosotros casi lo manejamos un poco. Sí. De hecho, la próxima vez vamos a hacer, al final tendríamos que despedirnos, como hacen con las pelis, con una especie de todas las personas que han ido apareciendo, porque es verdad, está el director, que bueno, que sí, pero que luego se hace posible gracias a todas esas personas que han estado y de todos los artistas que han invertido su tiempo y su creatividad en formar parte de esto. Y eso la verdad es que pues es bonito. Mucho. Y bueno, yo creo que ya no sé si había una cosa de preguntas y respuestas, que no sé si tenéis preguntas o respuestas. Bueno, respuestas seguro que tienen. Muchísimas gracias. Ahora es cuando viene el aplauso. Lo que pasa es que a través de Zoom es como más complicado darlo, pero bueno, que lo sepáis. Nada, a vosotros. Y sí, lo ideal es que ahora quien tenga cualquier duda, cualquier pregunta, yo creo que es un lujo que tengamos a gente, además gente tan joven y que hace muy poco tiempo estaban en el lugar de que estamos, bueno, que muchos de los que estáis aquí estáis ahora y que es una oportunidad estupenda para hacer cualquier tipo de pregunta. Entonces no sé si hay, voy a poner el modo, ¿dejamos de compartir pantalla? Ay, porfa, que pregunten. Dejamos de compartir pantalla.
para ver más gente y si alguien se anima, pues que se anime. Claro, sí, por favor. Sí, porfa, que sí, es que es nuestra primera charleta, entonces seguramente no hayamos explicado suficientemente. Pues no sé si hemos explicado algo. Bueno, si no mientras Algo la gente calienta, que le suele costar calentar, yo puedo empezar con una. Venga. A mí me parece súper interesante como el rol que habéis desarrollado ¿no? de este rol del curator o del comisario. O sea, a mí, para empezar, me parece que es algo que lo podéis reflexionar, ¿no? Hoy en día oímos mucho los términos de multidisciplinar, transdisciplinar, y a lo mejor uno que se escucha menos, que es el de antidisciplinar, ¿no? Que a mí me parece también que es muy interesante, que es como directamente no pensar dónde estoy o entre qué estoy o dónde estoy, ¿no? Y a mí me interesa mucho el cómo de repente os acabáis metiendo en un rol que absorbe muchísimos roles y cómo la propia organización del evento en sí no es únicamente una labor curatorial de organizar un evento, ¿no? Con un hilo conductor y con un tal, sino que el evento en sí se convierte en una pieza, ¿no? Yo creo que a mí lo que me parece es verdad, sorprendente sí. es que la gente, o sea, yo estoy seguro que, bueno, no lo sé, ¿eh? Pero un gran porcentaje de la gente que va al evento, más que por ir a que interese un determinado artista o tal, va por el evento que estáis conformando. Y en ese aspecto yo creo que, ¿no? Que también lo decías tú, Marta, la labor esta de comunicar y tal, es parte de la pieza de cómo de repente genera un evento en el cual genera un nodo de atracción, ¿no? Es que nosotros nos tomamos estos experimentos un poco como una coreografía de cosas que tienen, como con unos ingredientes que tienen que ocurrir, ¿no? Y o sea, y ahí entran muchos factores. Entra eso, entender el espacio donde estamos, entender la dimensión del tiempo, que es una cosa que cada vez que empezamos un ejercicio de estos, pues como que hay una primera fase como muy teórica de ver por dónde... O sea, yo creo que el ejemplo de Solo Show, de la segunda, es muy claro, como decir, a ver, ¿qué pasó en la anterior? ¿Qué queremos hacer? ¿Dónde tenemos que actuar? ¿Cuántos artistas con cuántos artistas queremos contar? Lo condensamos en 24 horas. Son respuestas a esas preguntas que nos lanzamos antes de empezar, ¿no? Intentamos siempre buscar un poco de sentido común en todo esto. O sea, Eden, por ejemplo, es claro, ¿no? En plan, pues por fin nos dejan salir a la calle, tenemos que hacer algo en la calle. No sé, como que es algo así que yo creo que obviamente al ser arquitectos, pues supongo que influirá de muchas maneras a la hora de enfrentarnos a estas cosas. Supongo que una persona que haya estudiado, no sé, otra cosa, pues a lo mejor no estaría haciéndose estas preguntas, haría otras, ¿no? Pero, bueno, sí, no sé, me he enrollado, pero es que el tema de lo de multidisciplinar y demás, las etiquetas y todo esto, o sea, no sé, es una cosa como que ya nos vienen dando caña también por varios sitios. Y al final, no sé, o sea, somos 4 colegas que nos juntamos y ya está. O sea, no sé, eso es lo que... Lo has dicho fenomenal, Marta. Perdón, es que estoy... No, que súper bien. Gracias. No sé si he contestado, de hecho, a lo que me estabas Sí, tampoco era una pregunta, pero me parece estupenda la respuesta. Chicas, venga, animados, alguien. Venga, preguntarnos algo. Mateo no tiene ninguna pregunta, que Mateo ha estado en Antillón. Claro, sí. No, bueno, pero ya lo conozco mejor, no sé. Ay, que estoy a oscuras. Mateo, lánzate. Mateo, eso era todo de nuestro. Oye, yo os voy a preguntar una cosa. ¿Ah, sí? Sí, porque, bueno, primero hola, daros la enhorabuena, a pesar de que sea vuestra primera charla, lo habéis hecho genial, porque me parece muy difícil desde varios sitios geográficamente, ¿no? Y yo quería preguntaros por el tipo de documentos que utilizáis entre vosotros. Es decir, hemos visto mucho registro de los eventos y información ya como procesada, pero tengo mucha curiosidad por saber cómo os comunicáis entre vosotros y cuáles son las herramientas gráficas o no sé, o que nos contéis realmente cómo lo hacéis, ¿no? Sí. Vale, pues bueno, realmente todo se hace casi prácticamente online. Utilizamos Google Drive y ahí tenemos pues todo, y lo que hacemos normalmente es verter todo lo que se nos ocurre en un docs compartido en el que estamos todos y vamos apuntando todo. Luego es un lío increíble porque empezamos a poner anotaciones por todas partes. De ahí lo vamos depurando, van saliendo pequeños fragmentos de texto que nos van interesando y de ahí ya
pues dibujos, Memes. 3D, No, memes. la verdad, o sea, la pregunta me parece, Buenísima. o sea, es buenísima. Mm. Es verdad que realmente, o sea, lo que más utilizamos, siendo honestos, es el texto. O sea, eso es lo que más utilizamos. Porque empezamos a escribir y cada uno escribe desde una parte de, pues eso, cada uno desde una parte del mundo, y ahí empezamos a añadir comentarios. Y ya entonces llega un momento en el que decimos, a ver, basta, en plan, ya está aquí todo metido, ahora hay que empezar a quitar y a que esto tenga orden. Y entonces, con todo, se hace el dossier, que el dossier es la cosa con la que se trabaja, con la que trabajamos a partir de aquí, que es intentar poner todo eso de manera ordenada en un formato texto, plantear el plano, pero que es un plano inexistente porque es el plano del propio lugar, o sea, la casa de campo pues con los 14 sitios o la casa que es vacía enseñando qué sitio, o sea, los lugares que pueden ser. Claro, en ese sentido, Manu, también el tema del plano, en un principio se construyó de manera supernatural en un primer momento en negociación con los artistas. En el segundo caso, fue un plano que hasta una hora antes no se imprimió en la hoja de sala. O sea, como Claro, porque los artistas estaban negociando hasta el último momento donde se estaban poniendo, porque algunos Claro, llegaban el último día. Y Entonces, había una pantalla allí que se iba como moviendo las cosas por donde, al final, cuál era la colocación final. Y al final, con un link de Google Maps, era el último plano de sala, que también se iba como modificando al mismo tiempo. Quitaron una pieza, la policía en Edén, y al mismo, o sea, lo quitamos directamente, lo editamos con el móvil. O sea, creo que al final casi todo lo hacemos con el también es móvil, ¿no? verdad que nosotros, Al por el momento. hecho de ser amigos, muchas veces pues una reunión de normal acabamos, ¿sabes? Como que sí que es verdad que nuestros encuentros pues son un poco mixtos a veces entre Antillón y lo que queremos hacer y estar tranquilamente tomándonos una cerveza, que eso también es verdad. Sí, o sea, yo, bueno, más que me habéis contestado bastante, ¿eh? Pero más que realmente cómo, a través de qué canales os comunicáis, que entiendo que pertenecéis a una generación que, bueno, ya me lo imagino cómo lo hacéis. Sí, o sea, casi la pregunta un poco más, así con más intenciones, como estoy convencida de que hay documentos más disciplinares que necesitáis producir, como por ejemplo un despiece de toda esa em, extensión plateada sobre, ¿no? Para que coincida exactamente como con la superficie y tal. Eso no se produce por casualidad. Quiero decir que hay toda una labor casi como de producción pura y dura, como si estuviéramos hablando de cine, ¿no? Que de alguna manera debería, o sea, creo que habréis soportado con dibujos modelos o como lo queréis llamar, más mensurables y un poquito más planificados, ¿no? No sé si hay algo de ocultar toda Es esa que parte. realmente... No. ¿No? Cero. No, es que claro, o Estos son sea, piezas que va generando el artista y nosotros vamos dando como colaborando, de alguna manera ayudando en lo que podemos, pero es una labor más como de cada artista va gestionando su producción de alguna manera. Claro, yo Entonces, creo que bueno, justo en el momento de lo que has dicho de que es una producción cinematográfica, al final la producción del cine se trabaja más desde el Excel que desde un plano. O sea, como Ya. las necesidades técnicas de cada pieza las tenemos como totalmente, a pues ver, de es cada verdad. una. Por Eso cierto, era nos ha justo lo que olvidado iba a nombrar el decir. Excel. El Eso es Excel lo que es iba a creo que el decir yo. documento. El documento es el Excel. Es una cosa que ha Total. pasado que en la escuela no usamos un Excel en 5 años, pues ha llegado en este momento. Y la verdad es que Es eso, brutal. lo que estás preguntando muchas veces, o sea, muchas piezas son, o sea, nosotros nos ponemos en contacto con los artistas y luego ellos nos envían un abstract y entonces ya empezamos a estar un poco al loro de lo que están preparando, pero realmente si ellos necesitan planos técnicos, o sea, es como cosa suya, o sea, nosotros sí que sabemos la posición, sí que sabemos si se solapa con alguien y eso sí que lo solucionamos con la hoja de sala y demás. Pero eso que hice yo, si al final son Excels de necesidades técnicas y de dimensiones y demás, más que hagamos planos como tal. O sea, no dais Aunque es soporte, verdad, digamos, a claro, los es verdad que artistas. también hacemos, o sea, cuando nos enfrentamos a un ejercicio arquitectónico que hoy no lo hemos contado, pues entonces sí, ¿no? Ya. Retomamos el... Claro. Pero... No, es que me parece también muy interesante que hayáis venido en este momento del curso, aparte por lo que habéis mostrado y tal, porque, bueno, como sabéis, están todos los alumnos y alumnas en un momento de negociación frenética
Con lo cual me parece que hablar también de estas herramientas para ponerse de acuerdo, ¿no? Para evitar malentendidos, para que, o sea, ser preciso dentro de lo inesperado, me parece que es toda una habilidad. Sí, no, pero realmente yo creo que lo que hemos empezado a aprender es a ser prácticos, porque yo creo que la escuela se vive mucho dentro del PDF y mucho dentro del ordenador, y este ejercicio de haber salido y haber hecho Casa Antillón ha sido una cosa muy, yo creo que nos ha venido muy bien para lo que queramos hacer más adelante, porque es el primer pie en la práctica, aunque solo sea con piezas artísticas, o sea, a nivel, quiero decir que las dimensiones, no es que estamos construyendo un edificio, pero creo que sí que ha sido muy válido como el ejercicio para empezar a solucionar esos problemas in situ, ¿sabes? También. O sea, Claro. más que creando documentos. Y eso es lo que creo que nos llevamos más también. Claro, y nuestra parte de negociación también con el artista, los artistas entre ellos, también suele ser mucho de dar el brazo a torcer. O sea, que al final es que el proyecto está suficientemente abierto, pero suficientemente atado, como que intentar saber qué es lo que cabe y qué es lo que no dentro del proyecto, ¿no? O sea, cuál es el marco en el que nos movemos para también decir... Sí, o sea, es que de hecho, no sé si lo hemos hablado, pero es verdad que al final las exposiciones no dejan de ser como escenografías que hacemos a través de las propias obras. Entonces, en ese sentido, sí que a veces, por ejemplo, sí que hemos hecho renders, pero para otras cosas, para a lo mejor que alguien nos dice, oye, tal, bla, bla, pues hemos hecho un render. Pero en estos casos que el proyecto era más nuestro, no necesitamos hacer un render porque nos lo estábamos ya, se estaba en nuestra cabeza el render y luego se hacía real pues a los pocos meses y se convertía en fotografía. Entonces, pero sí que también la idea de pensar cada objeto como una especie de material de construcción con el cual hacemos la escenografía es algo que sí que está siempre sobrevolando por aquí. Sí, o sea, que se puede al final como trasladar a otros ámbitos de una manera muy, muy directa, ¿no? Si cambias los materiales o los objetos. Está claro. Venga, animaros alguno a preguntar más. Yo voy a hacer una pregunta que... Uy, perdón. Para la otra persona. Así, perdón. A ver si continúa. ¿Yo? Venga, sí. Primero una y luego otra. Perdón. A ver, que a lo mejor es una pregunta un poco fea, pero me está pasando. Me queda 2 años de carrera y mi pregunta es, cuando me cierren el grifo mis padres, ¿de qué voy a comer? Porque es como que... Entonces, tema dinero. Es una pregunta muy buena. Sí, es una pregunta súper buena. Porque como estas cosas... Ismael, sí, vale. Siempre molaría que todo fuera por amor al arte, pero claro, luego... Nos pillas en el mejor momento para hacernos esta pregunta, te lo juro. Hemos estado, o sea, es nuestro, o sea, lo que peor llevamos al final, de hecho, el documento técnico que peor nos viene siempre es el presupuesto, ¿no? Que es al final cuando te das cuenta de la realidad lo dura que es. Y, por ejemplo, Casa Antillón 1 se hizo sin presupuesto, o sea, lo hicimos porque nos apetecía, al final creció, pero en principio iba a ser una reunión de amigos y fue un proyecto que nos salió de dentro. Exacto, eso hay que dejarlo claro. A un pequeño presupuesto que nos dieron, un pequeño presupuesto que a venía nosotros del Ayuntamiento de Madrid, que no nos habría dado para sobrevivir ni un día. Luego, Edén también vuelve a ser un poco un experimento que nosotros hacemos pues casi con nuestras ganas y por estar confinados y compaginándolo con nuestros trabajos que tenemos por la mañana. Pero creemos que estos experimentos o estos proyectos lo que pueden hacer es que gracias a que los hemos hecho, luego pueden ser de alguna manera puedes vendérselos a alguien, hablando como claro, ¿no? O sea, que al final es invertir mucha energía sin recibir ninguna remuneración económica, recibir mucha satisfacción al final, que te lo pasas muy bien haciéndolo y claro, te sale de dentro, ¿no? Y luego al final, pues esto, pues de alguna cosita sí que, pues luego te llaman o funciona. Bueno, lo que sí que está claro es que lo que además antes, o sea, la charla esta la comenzábamos diciendo, inventarnos el encargo, porque yo creo que el encargo no viene, o sea, viene muy pocas veces. Eso es una cosa que no solamente los arquitectos nos enfrentamos a él, diseñadores, artistas y cualquier persona creativa se tiene que enfrentar al encargo y entonces nosotros nos lo tuvimos que inventar. Ahora, ¿hemos recibido poco dinero con ellos? Sí, pero de aquí se pueden sacar cosas. Primero, aprendizaje, que eso, nada más salir de la carrera, creo que es lo mejor.
y luego que a partir de ahora tenemos ¿sabes? Tú solo puedes enseñar y puedes decir que es hacer algo. Claro, pues nosotros también creemos que al final o sea, es muy difícil, en plan, es muy raro que estudies arquitectura y lo que tengas que hacer luego es como hacer concursos para ver si sale algo, para no sé qué. O sea, al final, dedicarte a hacer concursos también está súper bien, pero creemos que ir a un sitio y de repente hacer algo que nos hayamos inventado nosotros mismos, al final el aprendizaje y el currículum, por así decirlo, es como mucho más satisfactorio. Pero no, también hay que decir que nosotros 4 estamos trabajando. Claro, o sea, a mí me encantaría que Casa Antillón me diera de comer, pero trabajo más de 8 horas al día en un estudio y esto es igual, ¿sabes? O sea, quiero decir que la cosa es que gracias a que una reunión que creíamos que era como de amigos y un poquito más en casa de Ismael, han pasado pues 1 año y pico, 2, ¿no? Y ahora se ha convertido en lo que queremos que sea nuestra profesión. O sea, nosotros nos ha dado el tiempo para darnos cuenta de que queremos trabajar juntos y que queremos vivir de esto en algún momento. Total. Y gracias a esta práctica y al ensayo y error y solucionar cosas cada vez que nos han pasado cosas, pues se ha convertido en lo que queremos sea nuestro futuro. Pero claro, tampoco quiero que haya dudas en que todo empezó de la manera más inocente del mundo. En la segunda nos dieron un presupuesto del ayuntamiento y la tercera fuimos también muy libres con los artistas y, o sea, como que les dijimos desde el primer momento que esto era una cosa para pasarlo bien y que no íbamos a exigir absolutamente, o sea, que hicieran lo que quisieran, que estuvieran el tiempo que quisieran. O sea, en ningún momento queremos que todo el mundo esté a gusto y, ojalá pudiéramos pues ganar dinero nosotros y obviamente sobre todo pagar a la gente. Nosotros ahora ya estamos en una fase en la que estamos pidiendo subvenciones y este es el camino en el que estamos ahora. Que claro, para pedir una subvención te exigen ahora tener 3 exposiciones, por ejemplo. 3 exposiciones, o sea, como que luego te das cuenta de que tienes como, no sé, a veces... Sí, que luego también, y luego, a ver, puede sonar muy ideal, pero uno también tiene que hacer balance consigo mismo de manera muy sincera y al final decir qué es lo que quiero hacer, qué es lo que me apetece y qué es lo que necesito para vivir. Bueno, pues está claro que el dinero pulula de ahí de alguna manera, ¿sabes? Pero al final hacer todo lo que hemos hecho con Casa Antillón y más cosas que no hemos enseñado, que también han sido concursos y tal, es que eso nos da, o sea, nos da felicidad, punto, ¿sabes? Sí, y estar trabajando en un estudio o estar, ¿sabes? Pues a veces, pues sí, te da dinero. Pues mira, qué bonito, ¿sabes? Pues está muy bien también, claro. Pero que eso, que, o sea, no te vayas con la, o sea, vete, o sea, quiero decir, sal de la escuela dentro de estos 2 años, primero disfruta la escuela un montón, aprende un montón, pero sal con el optimismo de decir, puedo hacer lo que me dé la gana y que no tengo que esperar a que me den dinero para hacerlo. Tú lo haces y luego lo vendes. Exacto, como que es complicado, ¿eh? También yo creo que también con esto es importante, ¿no? Encontrar como, o sea, tiempo para, o sea, ¿no? Encontrar el balance. Yo creo que es eso, mucha gente sabe esa situación de decir, oye, yo necesito trabajar, que a lo mejor estás como viviendo un poco peor que alguien que tenga un trabajo fijo, jornada completa, ganando más que tú, pero ese sacrificio lo inviertes en otra cosa que es más a largo plazo y que es una apuesta tuya personal que te enriquece más interiormente, ¿no? Sí, de alguna manera. Sí, o sea, luego lo has hecho muy bien. Exacto. Creo que habría otra chica que quería preguntar algo. Sí, Silvia. Yo, bueno, enhorabuena por vuestro trabajo y muchas gracias por la charla. Y yo quería preguntar si hay alguna referencia o algún punto de inflexión mientras en vuestra formación en la escuela en el que dijisteis, vale, pues me gusta el comisariado, como que me quiero dedicar a esto. Bueno, y otra pregunta, en si esta labor de comisariado os ha influido en vuestra obra arquitectónica, por ejemplo, en el concurso del Paraíso Festival de la instalación. Y eso. El tema del comisariado, la verdad es que todo empezó, o sea, nosotros trabajamos juntos por primera vez haciendo una aplicación, o sea, nada que ver, antes de irnos de Erasmus allá por 2016 o 2015, no me acuerdo. Sí. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que nos gustaba trabajar juntos, aparte de salir de fiesta juntos, ¿no? Pero cuando volvimos de Erasmus, como que yo creo que cada uno empezó también a tener unos intereses más artísticos y sobre todo yo creo que Ismael, que llegó de Viena y demás, como que empezamos todos como a interesarnos más, yo creo, por el arte o por darle también importancia a nuestras propias creaciones, como a dibujábamos, como que
Y entonces fue cuando nació la primera Casa Antillón, fue como de decir, oye, nosotros que tenemos un grupo de amigos que dibuja, que no sé qué, que hace escultura, ¿por qué no nos juntamos y en vez de tomar unos vinos llevamos las esculturas y los dibujos y empezamos a hablar a través de esas piezas? Y ese fue el germen de Casa Antillón. Esa es lo que pasó. Justo, Entonces, o sea, fue una cosa de casi darnos cuenta que éramos comisarios antes de, o sea, después de serlo. O sea, era como no sabíamos lo que éramos hasta que, que es que somos comisarios. Claro, y dentro de la universidad, al final no tuvimos un contacto con el comisariado, pero sí que desde pues, plataformas como 255, que trabajamos mucho con la edición, y al final una corriente muy artística dentro de la escuela, pues ahí está como, o sea, que cuando estuvimos nosotros sí estaba bastante potente, y no sé ahora, pero bueno, 255 y luego también con la radio, o sea, al final como hay, dentro de la escuela de arquitectura existen también. Bueno, nos picó el gusanillo también con un proyecto que hicimos justo con la Cátedra de Soriano con Arco. Es verdad. Claro. Ahí nos empezamos Es verdad, perdón, se me había olvidado. Es que estuvimos trabajando. Ahí nos quedamos con la cosa de qué guay el plan, como que nos cambió mucho la manera de ver ese mundo del arte, que lo veíamos de una manera muy ajena y muy lejana, y vimos, jolín, al final está, o sea, como, no sé. Sí, fue un proyecto, para quien no lo conozca, pues un proyecto que fue un año de un cuatrimestre, ¿no? Una investigación sobre sobre la feria de Arco. Arquitectura de la feria de arte de Arco. Exacto. Claro, ahí nos dio un poquito... Que está el libro en la biblioteca, súper guay. Y luego la segunda pregunta era, vale, que cómo había influido en nuestra labor arquitectónica. Sí, o si sentíais que había influido, porque hombre, yo viendo la instalación de Paraíso vi como cositas de Casa Antillón, o sea, de las instalaciones que habéis hecho, bueno, del comisariado que habíais hecho, pero no sé si yo me la estaba inventando o... Ya estaba. No, pues, a ver, seguramente, o sea, al final va de la mano. Yo creo que una cosa también era el crear un espacio para que la gente, al final el espacio era la excusa para que la gente se reuniera, o sea, como es un poco siempre como manejar sitios. El lugar de encuentro. Sí, cómo cambia también, cómo se traslada a una piscina a un festival en el que está en seco, ¿sabes? Como... Y es verdad que aquí entra bien explicar otra cosa, que es al final el hecho de haber hecho esas 2 exposiciones antes del Festival Paraíso, que también lo hicimos durante el confinamiento, cada uno en su lugar. Nosotros, por ejemplo, empezamos a entender, porque cuando te enfrentas a la realidad y al proyecto, hay una cosa que se llama los límites del proyecto. Y quiero es una cosa que al principio en tu cabeza, en el dibujo y en la abstracción, todo cabe. Y eso es maravilloso, porque tú ahí es como lo que nosotros llamamos el momento divergente absoluto. Todo cabe, todo cabe. Es ese texto que llenamos de cosas y todo cabe, y todo cabe, y todo cabe. Pero llega un momento en el que tú dices, a ver, no todo cabe porque el proyecto mismo en sí tiene ya unos límites. Y entonces nosotros lo que intentamos es ajustarnos a esos límites para que el proyecto sea interesante, para que no desborde y entonces ni ganas un concurso ni haces una expo porque se va por todos los lados, ni para quedarte pequeño y dices, me he quedado muy corto, ¿sabes? Entonces, por eso Antillón sirve, porque es un ejercicio previo a que luego hiciéramos a lo mejor el concurso de Paraíso y que pudiéramos acotar más que si no hubiéramos hecho antes los dos ejercicios o experimentos de Antillón, porque fue un primer pie en la práctica que nos hizo entender cómo podíamos acotar un proyecto, ¿sabes? O sea, presupuesto, vaya. Sí, el presupuesto. Y el detalle constructivo. Y el detalle constructivo. Detalle constructivo, presupuesto, las propias fuerzas que tenemos nosotros a la hora de querer hacer, ¿sabes? No somos 20 personas, somos 4. Los tiempos que manejamos, nos organizamos muchísimo mejor que nunca por el hecho de haber tenido ya el bagaje previo, y ya ahora a la hora de, a la hora de administrarnos las tareas, pues ya tenemos un poquito más de... Nos sigue costando, Sí. Hemos aprendido. ¿El qué? Sí. Venga, ese. Ustedes cuando se organizan para gestionar todo este sistema de arte, ¿no?, que arman, ¿no? Cada uno tiene como alguna virtud en especial que pone énfasis en eso, se dedican, como no sé, le dicen, Marta, vos sos buena haciendo tal cosa, hace esto, ese tipo de cosas, como el trabajo en equipo. A ver, digamos que sí que hay, o sea, hay ciertos roles que sabemos como amigos que somos, lo primero, y como ahora compañeros también, sabemos quién es más realista con el presupuesto. Hay una persona que es más realista con el presupuesto y eso es así. Hay una persona que a lo mejor en el brainstorming
tiene más capacidad de lanzar ideas. Hay otra persona que es muchísimo más organizado que el resto. Y sabes, y hay otra persona que tiene unas ideas a lo mejor fascinantes y unos valores, como una capacidad una visión artística increíble. Entonces, lo sabemos y obviamente sabemos que esto ocurre y no es que lo hablemos, pero se potencian. Yo creo que obviamente se potencian porque... Es una virtud total, al final, sí. Juntarte con gente totalmente diferente hace que Casa Antillón sea como que a nosotros nos parece un proyecto súper nutritivo, porque es que somos totalmente diferentes y eso ha hecho que podamos hacer esto al final. Exacto, y aprendemos mucho obviamente del resto. Está guay, la verdad. Bueno, que ya es la hora. Si hay alguna última pregunta, es que hable ahora o calle para siempre. Eduardo se quiere ir ya a cenar. No, yo me quedaba media hora. No sé si queréis que vosotros también. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Sí. Vale, bueno, hola, yo soy de la ETSAP de Barcelona, pero bueno, estoy aquí un poco forastera. Bienvenida. Os quería preguntar una cosa que igual se repite un poco, pero bueno, yo os lo pregunto ya, por si acaso. Sobre este proceso proyectual que habéis comentado, que es donde pues leéis mucho, os comentáis, habláis entre vosotros. Claro, al ser 4, tener tantas ideas, porque claro, estos son proyectos como muy completos donde entran como muchísimas disciplinas diferentes. ¿En qué momento decís, ya sea por tiempo, por dinero, decís, vale, ya basta, vamos a ponernos a producir? O al final es como una cosa que dura y siempre salen como diferentes ideas en también la producción, bueno, supongo como en un proyecto de la universidad, pero a mí me interesaría como saber esto un poco más específicamente. Gracias. Pues, no sé. Yo creo que, sí, o sea, la pregunta es complicadísimo, es verdad, a la hora de manejarnos. Yo creo que el tiempo es lo que normalmente suele correr en nuestra contra, ¿vale? En general, porque es como tal, pero al final el proceso yo creo que es más natural. Nosotros divagamos mucho hasta que llega un momento en el que alguno de nosotros dice, ya está, ¿sabes? Y entonces en ese momento es cuando ya empezamos a armar ideas de otro modo y empezamos en un momento pues más convergente, de decir, no hay que ir hacia un punto, no empezamos otra vez a tirar chispas por todos lados, ¿sabes? Pero yo creo que ahí es el tiempo lo que influye, pero es que depende, porque hay, o sea, en arquitectura el tiempo es mayor que, por ejemplo, en hacer a lo mejor un proyecto de comisariado, que a lo mejor es más teórico según en qué momentos, ¿sabes? Entonces puedes divagar y divagar más y en cambio en un proyecto de arquitectura dices, no, oye, mira, es que vamos a producir ya porque tenemos que hacer un dibujo, ¿sabes? Claro, y sobre todo ideas que también dejamos como para rescatarlas en algún momento, o sea, también decimos, no, pues esto ya lo recogeremos, ¿no? ¿Qué vas a decir, José? No, que cuando te inventas un encargo, o sea, es muy fácil divagar muchísimo. Y al final eres tú el dueño de tu propio proyecto y cuándo se hace y cómo se hace. Al final, lo importante yo creo que cuando lo hemos hecho ha sido como decidir un día y eso nos ha puesto las pilas para poder como producirlo. O sea, creo que el deadline es como súper importante. Comprometerte con También gente, es que nosotros ¿no? hay capítulos, porque primero va nuestra fase y luego, vale, ahora con este dossier se lo enviamos a los artistas. Entonces tienes que poner esa fecha límite de la teoría para armar el dossier y luego empieza el capítulo artistas, que puedes divagar otra vez igual, pero ya has acotado, ¿sabes? Ya has pasado una primera fase. Tienes como que dependes de mucha gente y de mucha organización como para no ir acotando en tiempos, porque si no luego no te da. Vale. Bueno. Vale, pues muchas gracias. Nada, a ti. Bueno, no sé si... A mí me gustaría hacer una última pregunta, si hay tiempo. Rápido. Claro, sí, Mateo, por favor. Vale, gracias. Que a raíz de las explicaciones que habéis dado acerca de los presupuestos y la organización de los eventos, me gustaría conocer vuestro punto de vista acerca de la visibilidad, ¿no? Como este concepto que se tiene ahora mismo con las generaciones que llevamos utilizando redes sociales como Instagram, por ejemplo, en los últimos años. ¿Cuál es vuestra posición al respecto de la visibilidad en contraposición a, por ejemplo, una atribución económica? La visibilidad, como nosotros solemos decir cuando nos dicen también en plan, no, que es que os pagamos con visibilidad, no da de comer. Es como el resumen. No. O sea, nosotros nunca hemos dicho eso. Ni lo diremos.
No. Nosotros, de hecho, la Claro. visibilidad no, o sea, no. No, y de hecho, O sea, es que o sea, Es agota. importante, pero o sea, nosotros, por ejemplo, también tenemos que llamar, o sea, una labor nuestra es llamar a muchas revistas, a gente para que nos publique en sitios de alguna manera. Entendemos que es una parte Es más, importante, sí. pero no es lo más, no es fundamental, porque o sea, es que no se puede intercambiar por dinero, es otra cosa. O sea, no, Sí, no es es otra cosa. intercambiable, yo creo. Bueno, creemos. no, nosotros Sí, nos sí, preocupamos total. por el registro de las piezas para que todos los artistas puedan tener un registro adecuado y lo puedan exponer y ellos también puedan, pues eso, tener eso, ¿no? Pero la visibilidad no la usamos como moneda de cambio en ningún momento. Y de hecho nosotros nos enfrentamos muchas veces a esta moneda de cambio y decimos que no. O sea, muchas veces. ¿Cuántos logos, cuántas historias? Bueno, pues eso, que también que lo vivimos en nuestras propias carnes. Exacto. Pero a ver. Y bueno, a ver, nosotros, por ejemplo, pues las piezas que se han vendido en Casa Antillón, siempre toda la retribución económica ha ido al artista directamente. O sea, en ese caso, pues claro, existe una cosa de que es de todos y al final, pues quien vende una pieza, pues al final, pues es lo que cuenta al final, ¿no? O sea, quien... Sí, total. Sí, no nos llevamos ningún Claro, problema. claro, a eso iba un poco. Tampoco entiendo mucho cómo funciona el comisariado de exposiciones como más independientes, como las que habéis empezado a hacer de un par de años atrás hacia acá. Entonces, como quería saber eso, cómo al final acaba eso generando un beneficio económico, porque como habéis dicho, es algo como que os interesaría llevar a cabo como oficio, vaya, como que os interesa profesionalmente. Entonces, como eso también me interesaba, como cómo eso acaba llegando a eso directamente como un trabajo. Claro, Bueno, en eso es en lo que estamos, ¿no? O sea, ahora lo que estamos armando precisamente es eso, Sí. Antillón como negocio. Ojalá dentro de unos, no sé, meses o años, de repente, pues bueno, podamos como responder esta pregunta de decir De la una clave manera. del éxito, pero no sabemos qué es, o sea, no. Tenemos que trabajar en otras cosas para sobrevivir todos. Exacto. El trabajo. Pero yo creo que hay una cosa, y ya por cerrar, a no ser que haya otra pregunta de alguien más, que yo creo que Mateo ha tocado, ¿no? Y que yo creo que hasta cierto punto vosotros sois conscientes de que forma parte de vuestra propuesta curatorial, que es el poder de convocatoria que tenéis. Es decir, el propio hecho de ser capaces de repente de convocar a un gran grueso de gente y generar un evento y el propio interés como tal y la propia gente, yo creo que es parte de lo que vosotros proponéis. Y quiero que eso lo controláis muy bien, es decir, porque estabais comentando que el cómo comunicáis, el cómo el proyecto se vuelve un evento. Es decir, yo creo que Casa Antillón nunca sería Casa Antillón si fuera una cosa como para un grupo selecto de gente, reducido y con la intención de unas piezas venderlas. Es decir, yo creo que hay una cuestión como más allá que juega con el gran poder de convocatoria que tenéis, que a mí me parece súper interesante, porque es algo que es muy, muy, muy difícil de conseguir y que no sé hasta qué punto a vosotros sale como de manera como natural. Es decir, estamos aquí a las 9, casi 20 de la noche y tenemos casi 50 más personas de las que hay en clase y de fuera de Madrid, lo que es como alucinante, ¿no? Bueno, pues realmente muchas gracias. Pues está muy claro, gracias. O sea, no podemos decir otra cosa, la verdad. Pero sí, realmente esto, pues no sé. Yo creo que lo de al final, creo que lo dijimos al principio, o sea, cuando te independizas de una práctica como súper concreta, yo creo que todos jugamos con lo interdisciplinar, no sé qué, no sé cuánto. Al final, o sea, nosotros nunca habíamos visto una cola para hacer una exposición de arte en Madrid. O sea, no la hemos visto nunca, salvo Casa Antillón 2. Entonces, al final, eso nos dio a entender en plan, estamos construyendo un producto que tenemos que potenciar y que vender. Entonces, estamos en ese proceso de repente decir, ¿cómo podemos financiar todo esto para que luego todos los participantes podamos como de alguna manera sacar el beneficio económico? Pero vamos, que estamos en proceso máximo. Sí, o convertir esa propia reacción de un producto en parte del producto que vosotros estáis como ofreciendo, por así decirlo, que estáis como comisariando. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Para cerrar, que lo hemos hecho todo muy inocentemente y por eso se nos va, o sea, por eso hay cosas que se nos escapan como el tema económico, porque al final se ha hecho todo muy inocentemente. Ahora es como que empezamos a tomarnos en serio, perdón, ya está. No, o sea, cualquier comentario último que queráis, pero vaya, si no hay nada más. Nada, muchas gracias a todos por invitarnos chicos, y por escucharnos
Y nada, y nos vemos en la próxima. Gracias a vosotras. Al resto, chicas, el viernes tenemos la entrega y el lunes no, que tenemos siesta, pero el martes nos vemos todas, ¿vale? Que paséis buen fin de semana. Igualmente. Gracias. Gracias por la charla. Muchas gracias. Adiós.